buen día, queridos amigos que nos ven a través de las redes sociales. Es un placer para nosotros estar aquí nuevamente con ustedes. Mi hermano Caleb, mi papá Silvino, también se sienten contentos de estar aquí con ustedes. ¿Saben? Les doy una cordial bienvenida a este segundo episodio de esta serie que hemos decidido titular Pasajes de la Biblia difíciles de entender. Y antes de comenzar con esto, quisiera recomendarles que si alguno de ustedes aún no ha visto el primer episodio, ahí arriba en la pestaña les voy a dejar el link para que ustedes puedan ir y ver ese primer episodio y luego regresar para continuar con esta serie. Eso les ayudaría pues, a entender un poquito más, ¿verdad?, lo que vamos a tratar en este video. Y como les mencionamos en el video anterior, hoy vamos a empezar a hablar acerca del libro de Génesis. No sé si ustedes lo han notado, pero el libro de Génesis es un libro muy importante para la doctrina de los cristianos. Y hoy vamos a empezar a examinar algunos de los pasajes complicados que se encuentran ahí. Sin embargo, antes de comenzar, quisiéramos darles algunos datos que yo sé que van a ser de mucha utilidad para ustedes acerca del libro de Génesis. ¿Vea? Estos datos nos ayudarán a entender también para que cuando estemos analizando esos pasajes complicados, pues pueda ser más fácil para nosotros entender. Sean bienvenidos a esta serie, a este segundo episodio de esta serie Pasajes de la Biblia difíciles de entender. Pues gracias, Job. Creo que ya nuestro público ya recibió la introducción de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿verdad? Y creo que lo primero que debemos de analizar, o más bien de informar, es ¿por qué el título de este primer libro de la Biblia, Génesis? ¿De dónde proviene este título? Pues quiero decirles primeramente que Génesis viene del griego origen. Esta palabra fue tomada de la versión, la Septuaginta, para determinar el título del primer libro del Antiguo Testamento, ¿verdad?, de nuestra Biblia. Pero también el título de Génesis proviene del hebreo Bereshit, que quiere decir en el principio. Y si nosotros abrimos nuestra Biblia, nos vamos a dar cuenta que precisamente ahí en el capítulo 1, Génesis empieza con esa palabra, en el principio. Entonces, el título de Génesis quiere decir eso, en el principio. Ahora, antes de avanzar, yo quisiera compartir con ustedes algo se me hace interesante que notemos. A veces cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y vemos ahí, luego, primer libro de Moisés. Pero yo quiero decirles algo, que este subtítulo en el original hebreo no aparece, sino que este subtítulo aparece siglos más tarde. ¿Por qué menciono esto, querida familia, amigos? Porque Job, muchas veces hemos, por el subtítulo, llegado a creer que el autor del Génesis es Moisés, pero ¿será él el autor realmente Moisés? No sé si tú nos pudieras decir algo para que podamos entender más sobre el libro de Génesis. Así es, Caleb, como lo mencionas, prácticamente desde siempre, ¿verdad? Nosotros hemos dado por sentado, tanto judíos como cristianos, que el autor de Génesis fue Moisés. Y bueno, yo al menos, yo les voy a ser honestos, pues yo lo empecé a dar por sentado desde que abrí mi Biblia y vi que ahí decía primer libro de Moisés. Sin embargo, es interesante lo que mencionas, ¿verdad? Que pues eso no se encuentra en el escrito original. Entonces tenemos que ir un poquito más a fondo para realmente descubrir quién es el autor. Y bueno, como les decía, prácticamente siempre se había dado por sentado que Moisés era el autor del libro de Génesis. Sin embargo, en el año de 1753, hubo un personaje llamado Jean Astruc. Él era médico de la corte de Francia y él escribió un libro. Este libro se llamó Conjetures. Este libro llamado Conjetures, prácticamente su objetivo era demostrar que Moisés no era el autor del libro de Génesis. Y este autor presentó varias evidencias, ¿verdad?, que según él demostraban esto, que Moisés no era el autor. Y bueno, desde cuando se escribió ese libro, hubo muchas personas que empezaron a dudar si realmente Moisés era el autor. Se empezaron a preguntar, bueno, ¿y tenemos evidencia bíblica para demostrar que Moisés es el autor o no? Y hubo otras personas que fueron más allá. Y esas personas se empezaron a preguntar, ¿realmente el libro de Génesis fue un libro inspirado por Dios? ¿Verdad?
Y entonces esas dudas ¿verdad? Empezaron a surgir en medio de los cristianos. Y hoy, el día de hoy, no nos vamos a poner a analizar lo que este hombre escribió en su libro, sino al contrario, con la palabra de Dios vamos a poder entender, a reafirmar que realmente el Génesis fue inspirado por Dios y fue escrito por Moisés, ¿verdad? Y con respaldo bíblico. Así es. Nosotros lo miramos aquí mismo en la palabra de Dios y tenemos unas clarísimas evidencias por parte de Jesús, testificando y dando a entender que el libro de Génesis es inspirado por Dios y es parte del canon bíblico, y también los apóstoles. Pero vamos a ver el testimonio de Cristo Jesús que nos dice aquí en Mateo 19, versículos 4 y 5, donde él menciona acerca de que él hace énfasis de que esta porción es inspirada también y es parte de la Biblia. Vamos a ver ahí en la Biblia, en Mateo 19, 4 y 5, dice así textualmente: él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí vemos claramente evidencias de Cristo Jesús. Y también tenemos al apóstol Pablo mencionando ahí en Romanos 4:17, hablando acerca de Abraham, y el apóstol Santiago también en su libro, el capítulo 2 y el versículo 23, también él nos menciona. Voy a leer esta cita del apóstol Santiago en el capítulo 2 y versículo 23, y nos dice de esta manera: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ahí podemos ver claramente estas evidencias por Cristo y por los apóstoles que nos dicen que esta porción de Génesis es parte de la Biblia, es parte inspirada por Dios. Y también podemos ver por mismo Jesús en Marcos 10, 2 al 9, él da claras evidencias de que Moisés es el autor de este libro. Y voy a invitarlos también a buscar ahí en Marcos y poderlo leer juntos, Marcos 10, 2 al 9, y dice así: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y como podemos ver, ahí Cristo pregunta, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué os mandó Moisés? Ahí tenemos las claras evidencias de que Él es el autor de Génesis. Así es. Bueno, y ya ahorita, digamos, ya tenemos claro el concepto del por qué se llama así el libro, ya tenemos claro el concepto del autor del libro y que es un autor inspirado por Dios. Y ahora sí vamos a entrar entonces de lleno a analizar algunos de los pasajes que este hermoso libro nos presenta. Y bueno, prácticamente iniciando el libro, ¿verdad? Encontramos el primer pasaje que vamos a analizar. Hay muchas personas que al leer el capítulo 1 y 2 de Génesis encuentran ahí dos relatos contradictorios de la creación, ¿verdad? Como ustedes saben, pues el capítulo 1 relata la creación de Dios y el capítulo 2 también relata parte de la creación de Dios. Hay algunas personas que al leer estos dos capítulos encuentran ciertas aparentes contradicciones, ¿verdad? Que según ellos hacen que, pues, dudar de realmente de que Génesis se ha inspirado. Ahora la pregunta es, ¿hay realmente dos relatos contradictorios en estos dos capítulos? Vamos a analizarlo. Quédense con nosotros. Pues muy bien, quiero invitarles para que abramos nuestra Biblia y vamos a leer el capítulo 2 de Génesis, el versículo 4 y el versículo 5.
Génesis capítulo 2, versículo 4 y 5. Y dice de la siguiente manera. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. De entrada, al leer el versículo 4 y el versículo 5 de Génesis, podemos ver que lo primero que este capítulo 2 nos muestra es que hay cuatro cosas que no existían todavía después de que Dios completara la creación de los cielos y la tierra. Si pusieron atención, vamos a retomarlas. Número 1 dice, no había planta del campo. Número 2, hierba del campo. Tampoco dice que había lluvia y no había hombre que labrase la tierra. Ahora, ¿por qué le estamos leyendo estos versículos? ¿Qué de contradicción tienen? Miren, si nosotros analizamos el capítulo 1 con el versículo 2, pudiéramos ver como que hubiera ahí una contradicción quizás en lo que estamos mencionando. Miren, el capítulo 2 dice que no había hierba, no había planta. Sin embargo, en Génesis 1:12, si nosotros leemos ahí, la palabra de Dios dice lo siguiente. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. En el capítulo 1 podemos ver que Dios ya había creado la hierba, pero ahora en el capítulo 2 dice que no había hierba, que no había planta, que pareciera ver que hay como una pequeña contradicción ahí, o quizás una contradicción en la cronología de la creación. Si había hierba, Dios ya había creado o no lo había creado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y creo que eso es lo que vamos a ir juntos analizando para que veamos qué es lo que realmente la palabra de Dios nos quiere decir. Así es, Caleb. Y miren, vamos a ir primero, todos a comer, vamos a ir primero con el primer elemento que mencionó Caleb, que aparece ahí, que dice el capítulo 2 que no existía. Y ese es la planta del campo. Y el primer error que se comete es que, bueno, muchas personas dan por sentado que pues la misma vegetación que se describe en Génesis 1, que Dios creó, pues es la misma que se describe en el capítulo 2, donde dice que no existía todavía. Sin embargo, si nosotros vamos al original, al hebreo, ¿verdad?, nos podemos dar cuenta que los términos botánicos que se mencionan en el capítulo 1 y en el capítulo 2 son diferentes. ¿Cuál es el término hebreo que se da para mencionar la planta del campo? El término hebreo, queridos amigos, es Shia Hashadet. Y esto es muy curioso, fíjense, déjenme decirles, porque ese término Shia Hashadet solamente aparece únicamente en Génesis 2:5. No hay otro pasaje donde aparezca Shia Hashadet. Sin embargo, Shia, la palabra Shia, no Shia Hashadet, sino solamente Shia, aparece 4 veces en la Biblia. Aparece en Génesis 2:5, aparece también en Génesis 21:15, aparece en Job 34 y Job 37. Entonces, ¿les parece si vamos y analizamos estos 4 versículos para poder entender un poquito mejor qué tipo de vegetación es el que se refiere cuando dice ahí en el hebreo planta del campo o en el hebreo Shia Hashadet? Vamos a ir a la primera cita y vamos a ir primero a Génesis 21:15. Bueno, la palabra se encuentra ahí en Génesis 21:15, pero yo voy a leer un poquito más atrás para que podamos entender el contexto de lo que estamos hablando. Y miren, este capítulo nos habla del relato cuando Abraham tuvo que despedir a su criada a Agar, que bueno, ahora ya tenía un hijo suyo, ¿verdad?, Ismael, y los tuvo que despedir de su casa por los problemas que tenía con Sara. Y fíjense, está interesante. Voy a leer desde el 14, ¿ok?
Y recuerden, nosotros, al menos que les indiquemos lo contrario, vamos a estar leyendo de la Reina Valera 1960, para que lo tengan en mente. Dice el 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Agar, dice, andaba en el desierto de Betseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Esa palabra que a nosotros en español nos la traducen como arbusto, en el original hebreo es la palabra shira, ¿verdad? La que mencionamos hace un rato. Y si se dan cuenta, este arbusto o este shira se encuentra en un lugar desértico, ¿va? Dice ahí que andaban en el desierto de Beerseba. Entonces, ¿qué tipo de arbusto creen que se imaginan que pudiera ser este? Un arbusto, de ese tipo, arbustos espinosos, ¿verdad? Que prácticamente con ninguna agua ya pueden sobrevivir. Y vamos a ir al siguiente texto para que nos vaya quedando un poquito más claro. Las otras dos palabras se encuentran en Job capítulo 30, en el versículo 4 y en el versículo 7. Y prácticamente es en el mismo contexto en el que se relaciona. Pero vamos a ver. Job capítulo 30, la palabra se encuentra en el versículo 4 y en el 7, pero yo voy a leer desde un poquito más atrás. Voy a leer desde el 3, ¿ok? Dice lo siguiente. Por causa de la pobreza y del hambre, andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Fíjense la descripción del lugar. Tenebroso, asolado y desierto. ¿Qué lugar se imaginan? Y luego en el versículo 4, que es donde aparece la palabra, dice, recogían malvas entre los arbustos. Arbustos es la palabra shia otra vez. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Y el versículo 7 dice, bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Esa palabra que nosotros ahí tenemos espinos es la palabra shia. Si se dan cuenta, el ambiente aquí también que se presenta es un ambiente desértico, un arbusto en un lugar asolado, tenebroso y hasta espinoso. Entonces, queridos amigos, realmente cuando en Génesis 2:5 se está hablando de una planta del campo, a lo que se está refiriendo es a un arbusto espinoso que se da en lugares desérticos. ¿No le suena esa planta después de cuando surgió? Una planta de ese tipo espinosa y un arbusto que se da en el desierto. Después del pecado, ¿verdad? Por eso es que ahí en Génesis nos dice que aún no existía, porque cuando se da ese relato, pues no existía. Después de la caída, pues esa planta llegó a existir, pero en ese momento no existía. Pero vamos a seguir analizando para poder entender un poco mejor. Sí, para poder entender, pues vamos a ir a la siguiente planta que todavía no existía. En este caso, hierba del campo. Es el otro término de Génesis 2 es Esed. Y este término de Esed es muy común en el texto hebreo, pero la expresión completa es Esed Hasadeh. Y ese aparece en Génesis 2:5 y también aparece en Génesis 3:18. Y voy a leer ahí en Génesis 3:18 para poder ver lo que es hierba del campo. Dice Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahí menciona la última parte, planta del campo, hierba del campo, que están designadas específicamente al alimento que Adán iba a tener que comer o a tener que conseguir con el sudor de su frente. En otras palabras, podemos decir que la hierba del campo es aquella planta que el hombre iba a cultivar, iba a trabajarla para que pudiera ver ese fruto y pudiera tener esa hierba del campo que le iba a dar el sostén, el alimento para él y pues para su pareja, ¿verdad? Así es, efectivamente. Bueno, pues ya llevamos dos aspectos
que vamos analizando sobre lo que nos dice el capítulo 2 de Génesis, pero igual hay otra cosa que nos menciona que no había, dice que no había hecho llover. Génesis capítulo 2, versículo 5 dice, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, que igual ya lo mencionamos, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Y es otra pregunta que nos hacemos nosotros, ¿a qué se refiere ahí el pasaje de Génesis cuando dice que no había hecho llover sobre la tierra? Miren, así al contexto inmediato que podemos encontrar, adelantito el versículo 6, si nosotros leemos, pareciera que ahí encontramos una respuesta rápida. Y Génesis, versículo 6 del capítulo 2 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Saben que la palabra que encontramos ahí, vapor, algunos estudiosos lo han traducido como una neblina. En algunas versiones nosotros te lo vamos a encontrar como un manantial, pero creo que todos los escritores, los estudiosos coinciden en que más se refería como a una neblina, como a un rocío, que era el método que Dios había utilizado hasta ese momento para poder regar la tierra. Entonces podríamos decir, por lo que hemos leído hasta aquí, que en ese tiempo voy a atreverme a decir que no existía el ciclo de condensación, lo que ahora nosotros conocemos, que el agua se vaporiza, sube y se llenan ahí las nubes de agua y descienden a la tierra. En ese tiempo no existía lo que ahora nosotros conocemos como lluvia. Y quiero compartirles con ustedes algo más para fortalecer un poquito y podamos entender a qué se refiere con que no había hecho llover. Miren, si nosotros recordamos, en el tiempo de Noé, Dios le dijo a Noé que iba a destruir la tierra por causa de la maldad con un diluvio. Y Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, un barco, para que ahí fuera el medio por el cual las personas se pudieran salvarse de esta destrucción. Cuando Noé va y le predica a las personas acerca de lo que va a suceder, las personas se ríen de Noé. Y nosotros conocemos ese relato, se burlan. Pero no se burlan tanto porque no crean que Dios pueda destruir la tierra, sino por el medio cómo va a ser destruido. Noé les dice que va a caer un diluvio, va a llover tan abundante, va a caer tanta agua que va a ser necesario un barco para que la gente pueda entrar en él y no se mueran ahogados. Y las personas se dan cuenta que las leyes de la naturaleza llevan años siendo las mismas, como brotando nada más ese vapor de la tierra, y dicen, Noé, eso no puede pasar. Ahora, ¿por qué? Porque ellos estaban seguros de que eso no iba a poder no podría pasar, perdón, porque ellos no conocían la lluvia. Hasta ese momento ya de Noé, que ya habían pasado años ya tiempo de cuando Dios había creado la tierra, no se conocía todavía la lluvia. Y Hebreos 11:7 igual nos da otra prueba más. Dice Hebreos 11:7 lo siguiente. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La frase que quiero resaltar ahí dice cosas que aún no se veían. O sea, quiere decir que hasta ese momento la lluvia era desconocida para los antidiluvianos. Por eso a Noé se le resalta tanto y se dice que solamente con los ojos de la fe Noé pudo imaginar agua que iba a caer del cielo y que ahogaría a todo ser viviente que no buscara refugio en el arca. Ahora, también cuando termina el diluvio y Noé sale del arca, nosotros podemos leer ese pasaje en Génesis, ahorita no nos podemos detener tanto a leerlo. Dice que Dios puso un arco iris como un pacto con la humanidad. Y no se dejó, quisiera atreverme a preguntarte a ti, ¿por qué crees tú que apareció hasta ese momento el arco iris? ¿Por qué nosotros hoy en día podemos ver un arco iris? ¿Te gustaría explicarnos un poco? Sí, claro. Mira, como todos sabemos, pues prácticamente el arco iris cuando nosotros vemos un arco iris en el cielo, es un fenómeno físico que sucede porque los rayos del sol, la luz del sol, al tocar las moléculas de agua, se descompone, ¿va? Esa luz de alguna manera blanca que viene del sol se descompone en muchos colores, que es el rango visible que nosotros tenemos y es el rango que vemos en el arco iris. Por eso cuando llueve
y está el sol, podemos ver claramente un arco iris pintado en el cielo. Y como mencionaba Caleb, es curioso que hasta ese momento no había arco iris, porque Noé se sorprendieron, ¿va? Fue un pacto que Dios hizo con Noé de algo que no habían visto nunca, pues porque sencillamente, como bien explicaba Caleb, pues no había llovido, porque si hubiera llovido anteriormente, y como ya existía el sol, pues el arco iris se hubiera formado. Y es un fenómeno físico que no se puede evitar, ¿verdad? Dios lo puso ahí, el arco iris, si hubiera visto lluvia, el arco iris se hubiera formado. Sin embargo, pues eso igual nos refuerza la idea de que pues hasta ese momento no existía la lluvia, ¿verdad? Gracias, Job. Creo que con esto ha quedado un poquito más claro por qué Génesis menciona esta parte de que no había hecho llover, ¿verdad? Sí, así es que podemos nosotros empezar a concluir, podemos ver que lo que Génesis nos está hablando ahí en sus versículos 4 al 6, que es lo que venimos hablando, esto fue una anticipación de la creación del hombre descrita en Génesis 2:7, y en estos versículos nosotros podemos ver brevemente que se nos está hablando de la vegetación que aún no había en ese momento, ya que esto iban a aparecer después de la caída. Y este relato sucedió poco antes de que el ser humano fuera instituido, más bien que fuera formado en el 6º día de la semana de la creación. Por lo tanto, aún faltaba alguien que lo labrara, que lo labrara. Y nosotros, para poder ver y dejar más en claro, nosotros los invito a que miramos ahí en la versión traducida viviente, traduce estos versículos de la siguiente manera, y dice así: este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, ¿qué dice? No crecían en ella plantas salvajes, ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. Muy bien, pues creo que poco a poco ya vamos entendiendo un poquito mejor y podemos ver que la Biblia es clara, ¿verdad? Pero hemos estado hablando sobre la hierba del campo, sobre plantas del campo, que no había lluvia, pero antes de que vayamos cerrando ya con esta sesión del capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, yo quisiera resaltar algo que también no habíamos mencionado y que se me hace importante, porque igual hay personas que han visto aquí que como pareciera que hay algo que no checa bien y que igual queremos explicarlo en esta ocasión. Génesis 2:19, quiero que igual si tienen su Biblia ahí puedan buscar la cita. Génesis 2:19 dice lo siguiente: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahora, ¿por qué quise tomar en cuenta esto? Miren, ahí pareciera todo normal, pero dice, o podemos ver, o se pudiera entender, que Dios creó a Adán, porque si nosotros analizamos unos versículos antes del 19, lo que es prácticamente el 18, el 17, dice que creó al hombre. Y ya después dice que formó a los animales y los trajo a Adán. Si nosotros vemos esta cronología, pudiera entenderse que aquí en el capítulo 2, primero se está creando al hombre y luego se está creando a los animales. Y ya una vez que los creó, Dios se los trajo a Adán para que les pusiera los nombres. Sin embargo, en el capítulo 1, del versículo 20 al 25, voy a darle lectura, el orden es diferente. Miren, Génesis 1:20 dice de la siguiente manera: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios diciendo: fructificad, multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género,
y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y ahora viene la parte que les mencionaba yo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y voy a pararle ahí para que avancemos. ¿Cuál es el detalle aquí? Miren, Génesis 2:19 pareciera decir que primero se creó al hombre y luego a los animales. Sin embargo, el capítulo 1 nos dice que primero se crearon los animales y luego Dios formó al hombre. Entonces, ¿hay una contradicción aquí? ¿Será que es otro relato diferente? Nosotros creemos que no. ¿Por qué? Porque realmente ahí lo que Génesis está queriendo decir, el capítulo 2, no es tanto, está queriendo resaltar el tiempo en el que creó, o el orden cronológico en el que creó a los animales, sino que realmente lo que está queriendo resaltar es el acto de que Dios creó a los animales y se los trajo a Adán. No quiere decir que está en desacuerdo con el capítulo 1, sino simplemente está resaltando de que los animales también fueron creados en su tiempo, como el capítulo 1 lo menciona, ¿verdad? Ahora, tengo conmigo una versión, que es la Biblia textual. Si alguien la puede consultar, igual lo puede hacer. Y la versión Biblia textual, ahí la palabra que dice formar, el verbo formar hebreo, lo traduce, y creemos que lo traduce correctamente, como había formado. Entonces está refiriendo a algo que Dios ya había hecho. Pero en el capítulo 2 vuelve a resaltarlo para que nosotros no se nos olvide que Dios creó a los animales y Adán fue quien les colocó el nombre. Entonces nosotros vemos que igual la Biblia simplemente nos va dando algunos detalles más. Y bueno, ya, digamos, vamos a poder concluir todas estas cosas que hemos ido entendiendo, ¿verdad? De la palabra de Dios, que es clara y que realmente, pues, el capítulo 1 y el capítulo 2 prácticamente es como si fuera un rompecabezas, ¿verdad? Que se unen las piezas, y cuando vemos los dos capítulos, tenemos un panorama más completo de lo que es la creación de Dios. Y bueno, ahí van a poder ver en sus pantallas una gráfica que hemos hecho que representa, digamos, la secuencia de la creación, pero ya combinado el capítulo 1 y el capítulo 2. Y vamos a hacer un repaso. Miren, como pueden ver, en el primer día, que eso lo vimos en Génesis 1, Dios separó la luz de las tinieblas, ¿verdad? Y tenemos el día 1. En el día 2, Dios creó la expansión, ¿verdad? Las aguas de arriba y las aguas de abajo, y creó la expansión, el espacio libre. En el tercer día, Dios dice que quitó el agua, pues separó la agua de la parte seca, por así decirse, y hizo crecer vegetación en ella, ¿va? Toda la tierra se cubrió de flores, de plantas, de árboles y todo esto. En el día 4, Dios instituye las dos grandes lumbreras, ¿verdad? El sol y la luna, una para señorear en el día, otra para señorear en la noche. En el día 5, Dios crea a dos tipos de animales, los animales acuáticos, ¿va? Todos los monstruos marinos, peces, y también crea los animales del aire, o las aves, ¿verdad? Todos los tipos de aves. Y en el día 6, ahí, digamos, eso en el capítulo 1 solamente nos menciona que en el día 6 Dios creó tanto a los animales terrestres como a Adán y Eva. Y ya luego el capítulo 1 termina, bueno, en el capítulo 2, donde dice que descansó el 7º día. Ahora, de esta secuencia, como pueden ver ahí en la gráfica, el capítulo 2 se encuentra localizado en el 6º día, ¿verdad? El capítulo 2 prácticamente es un comentario del 6º día. Entonces, una secuencia más amplia pudiera ser así. En el día 5, Dios crea los animales del mar y las aves, y en el día 6 crea todo lo que ya mencionamos, pero lo crea de la siguiente manera. Crea primero los animales terrestres, ¿ok? De ahí crea a Adán. De ahí Adán lo lleva al huerto, que ya lo creó en el día 3. Luego le lleva a los animales, que ya los había creado, le lleva a los animales ahí para que les ponga nombre a Adán, que ya los había creado en el día 5 y en el día 6.
le crea a su pareja, a Eva, y estamos todavía en el día sexto, ¿verdad? En ese día sexto un poco largo, le crea a Adán y Eva, y por fin, después de esto, Dios instruye a Adán y Eva sobre el cuidado del huerto, sobre otros factores que son muy importantes para poder entender. Y si se dan cuenta, prácticamente el capítulo 2 se encaja perfectamente y complementa lo que nuestro Dios ya nos había dicho en el capítulo 1 de la creación. Y si se pueden dar cuenta, es hermoso poder ver cómo todo encaja perfectamente. Y ahora, de las 4 cosas que se mencionan que no existían, pues sí, porque cuando en ese momento que acuérdense que ya les dijimos que era al inicio del día sexto de la creación, no existía ningún arbusto espinoso, porque eso fue consecuencia de la caída. No existía planta para cultivar, porque Dios apenas iba a crear el hombre y lo iba a instituir para que cultivara la tierra. ¿Vea? Entonces tampoco existía hombre porque apenas lo iba a crear. Y tampoco existía lluvia porque ya lo dejamos, ya explicamos el porqué. Entonces, amigos, es maravilloso ver cómo la palabra de Dios realmente se complementa, ¿verdad? No sé, Caleb, mi papá, ¿verdad? Es hermoso ver cómo Dios nos va dejando cada una de las piezas y se va armando ese gran rompecabezas que nosotros llamamos Biblia. Yo espero, queridos amigos, que con esto haya quedado claro cualquier duda o cualquier cosa que ustedes alguna vez les haya surgido sobre esta diferencia en la narrativa. Pero si alguno de ustedes aún tiene alguna duda, por favor déjenlo en los comentarios, ¿verdad? Y nosotros vamos a leer y vamos a intentar responderlos en algunos de los episodios más adelante. Nos dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes, ¿verdad? Nos sentimos muy contentos. Mi papá, Caleb, yo creo que también se encuentran bastante contentos por que nos han acompañado en esta serie. Y por favor los invito para que continúen con nosotros en esta grande aventura, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Si no se han ni suscribido al canal, les invito a que se suscriban para que tan pronto se suba el siguiente episodio puedan tener la notificación de que pues ya pueden observarlo. Así que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos despedimos de ustedes. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y fue un placer haber estado aquí con ustedes en esta transmisión. Dios los bendiga.